siendo las 11 horas con 40 minutos del día 25 de abril del año 2015, da inicio la 48ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Secretaria General, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública. Con su permiso, magistrado presidente, informo que están presentes los 3 magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes: una resolución de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 094-2015-1, promovido por la ciudadana Michelle Fabiola Morales Capistrán. Segundo, resolución del juicio ciudadano, identificado con el número de expediente TJDC 110-2015-1, promovido por el ciudadano David Catúa García. Tercero, juicio ciudadano con número de expediente TJDC 111-2015-1, promovido por la ciudadana Araceli Hipólito Hernández. Cuarto, juicio ciudadano con número de expediente TJDC 133-2015-1, promovido por los ciudadanos Nicolás Borja Valdepeña y Narciso Enríquez Ortiz. Quinto, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TJDC 093-2015-2, promovido por la ciudadana Patricia Bedoya Zamora. Sexto, el juicio ciudadano identificado con el número de expediente TJDC 097-2015-2, promovido por la ciudadana Keila Selene Figueroa Evaristo. Séptimo, juicio ciudadano con número de expediente TJDC 105-2015-2, promovido por la ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo. Octavo, el juicio ciudadano con número de expediente TJDC 126-2015-2, promovido por los ciudadanos José Zabaleta Delgado, Cristín Pineda Villanueva, Norma Angélica Montoya Luna y Juanita Sama Novales. Noveno, el acuerdo plenario relativo al juicio ciudadano identificado con el número de expediente TJDC 079-2015-3 y su acumulado 104, promovido por las ciudadanas María Paola Cruz Torres y María Sandoval Milán. 10. El acuerdo plenario relativo al recurso de apelación identificado con el número de expediente DRAC 127-2015-3 y sus acumulados 128 y 129, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática. 11. Acuerdo plenario relativo al juicio ciudadano con número de expediente DJDC 132-2015-3, promovido por la ciudadana Ilelia López Avilés. 12. Juicio ciudadano con número de expediente TJDC 090-2015-3, promovido por el ciudadano José Luis Mesa Rodríguez. 13. El juicio ciudadano con número de expediente TJDC 096-2015-3 y acumulado 100, promovido por los ciudadanos Elías Sánchez Terán y Yasmín Patiño Ávila. 14. El juicio ciudadano con número de expediente TJDC 101-2015-3 y su acumulado 102, promovidos por los ciudadanos María de Socorro Castro Mejía y Luis Felipe Soto Morales. 15. Un acuerdo plenario de cumplimiento relativo al recurso de apelación con número de expediente DRAC 137-2015, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 16. Un acuerdo plenario relativo al oficio remitido por la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la relación de los asuntos que conforman la orden del día. Magistrado presidente, señores magistrados. 16 asuntos, compañeros magistrados, está a su consideración la orden del día. Si no existe intervención, Secretaria General, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Tuya Hernández. De acuerdo. Magistrado Elpino Avilés Salvadera. Con la orden del día. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Conforme con la orden del día.
Gracias. Magistrado presidente, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad. En consecuencia, Secretaría General, proceda a dar cuenta con los proyectos de resoluciones y de acuerdo plenario que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Carlos Alberto Puig Hernández en relación con los expedientes identificados bajo las claves T/094/2015-1, TJDC/110/2015-1 y TJDC/111/2015-1, así como el identificado con la clave TJDC/133/2015-1. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta en primer lugar con el proyecto de sentencia que pone a consideración el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández respecto del juicio ciudadano con número de expediente TJDC 094-2015 promovido por la ciudadana Michelle Fabiola Coranes Capistrán, candidata registrada ante el Consejo Distrital Electoral 2 del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en contra del acuerdo IPEPAC-CDE 2-011-2015 de fecha 23 de marzo del año en curso, en el cual se resolvió lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulado por el Partido Humanista. En el proyecto de cuenta se propone declarar fundados los agravios relativos a la sustitución de la actora realizada por el Consejo Distrital Electoral 2 del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en términos de las siguientes consideraciones. Con fecha 19 de febrero del 2015, la actora fue elegida por el Partido Político Humanista como producto del proceso interno de selección que realizó el referido instituto político para ser postulada como candidata al cargo de diputada por el principio de mayoría relativa por el segundo distrito electoral local. De ahí que el 8 de marzo del año en curso, la actora fue postulada por su partido político ante el Consejo Distrital Electoral 2 del INTEPAC. Sin embargo, en fecha 15 de marzo del actual, se presentó la solicitud de registro de la ciudadana Lidia García Díaz para ser registrada al mismo cargo que la actora. En este sentido, el Consejo Distrital 2 Electoral, el 23 de marzo del año 2015, emitió el acuerdo IPEPAC-CDE 2-11-2015, en el cual se resolvió lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, registrando a la ciudadana Lidia García Díaz como candidata a diputada por el segundo distrito electoral por el Partido Humanista. Inconforme con lo anterior, la impetrante presentó juicio ciudadano, razón por la cual, mediante un análisis de los medios de prueba aportados por el órgano administrativo electoral responsable, el Partido Humanista y la misma actora Michelle Fabiola Coranes Capistrán, el Pleno de este tribunal colegiado estima que la actora, al haber participado en los procesos internos del partido y haber sido elegida finalmente por el Instituto Político para ser postulada, era quien debía ser registrada por la responsable. Caso contrario a la ciudadana Lidia García Díaz, toda vez que de los medios de prueba contados no se desprende que haya participado o haya sido elegida para ser postulada para un cargo de elección popular por parte del Partido Humanista, razón por la cual se propone tener como fundado los agravios, resultando procedente revocar el acuerdo IPEPAC-CDE 2-011-2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral 2 de Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en fecha 23 de marzo del año en curso. En tal virtud, se ordena al Consejo Distrital referido emita el nuevo acuerdo otorgándole un plazo de 48 horas a partir del momento en que sea notificado para efecto de que registre a la ciudadana Michelle Fabiola Coranes Capistrán previa revisión de los documentos presentados ante la responsable en fecha 8 de marzo del año en curso, debiendo comunicar de inmediato al secretario ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana sobre el registro de las ciudadanas Michelle Fabiola Coranes Capistrán y Silvia Díaz Licea como candidatas a diputada propietaria y suplente respectivamente en el Distrito Electoral 2
fórmula postulada inicialmente por el Partido Humanista. En segundo término, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente DEJDC 110-2015-1, promovido por el ciudadano David Tacuba García, quien sustenta en su carácter de precandidato a diputado local al distrito séptimo de Jitepé, Morelos, en contra del Consejo Distrital séptimo de Jitepé del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto de cuenta se propone declarar inoperante los agravios esgrimidos por el actor en términos de las siguientes consideraciones. El actor aduce en su escrito de demanda que la ciudadana Amparo Loredo Bustamante indebidamente fue postulada por el partido Movimiento Ciudadano, toda vez que la enjuiciante tenía mejor derecho de ser postulado, debido a que el 16 de enero del actual se emitió el dictamen de procedencia del registro de precandidatos y precandidatas a diputados al Congreso del Estado de Morelos para el proceso interno de selección y elección de candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular. El actor se encontraba en la lista de posesión preferente a la ciudadana que fue postulada para contender para el cargo de diputado por el séptimo distrito electoral de Jitepé Sur, además que la ciudadana postulada no renunció a su cargo partidista al momento de llevarse a cabo el proceso de elección y selección interna del partido al cual pertenece. En este sentido, ha sido criterio reiterado de los actos de la autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidatos, generalmente debe de ser combatido por vicios propios de la misma autoridad. Es decir, en esta etapa del proceso solo es posible presentar juicio ciudadano cuando los actos que se señalen deben de guardar relación con el actuar de recepción de solicitudes, requisitos, sustituciones, cumplimentaciones, por mencionar algunas de las que se especifican en los artículos 177 al 187 del Código de la Materia. Caso contrario, en esta etapa del proceso electoral no es posible impugnar actos partidistas, a menos que lo que se busca contenga una conexión indisoluble entre ellos. Esto es, que no sea posible separar el análisis de las violaciones que se demandan de cada una de las figuras partidistas y autoridad administrativa electoral. En tal estado de cosas, de una simple lectura de su escrito, no se desprende en ningún momento señalamientos en contra de la autoridad administrativa electoral, sino que solo cuestiona acciones que guardan relación al proceso interno de selección, situación que no permite que ahora, con base a impugnar el acuerdo del Consejo Distrital antes mencionado, en el cual aprueba el registro de la ciudadana Amparo Loredo Bustamante, puedan ser analizados por disensos excluidos, cuando en esencia están encaminados a revocar actos del proceso interno de selección. Por tanto, debe considerarse que los distintos agravios impedidos por el actor resultan inoperantes, pues debió controvertir el resultado en su momento oportuno y no en esta etapa del proceso electoral. Por otra parte, doy cuenta con el número de expediente DEJDC 111-2015-1, promovido por la ciudadana Araceli Hipólito Álvarez, quien sustenta en su carácter de precandidata a diputado local al Distrito Quinto en contra de la resolución emitida por el Consejo Distrital Electoral Quinto con cabecera en Temisco. En el proyecto de cuenta se propone declarar inoperantes los agravios esgrimidos por la actora en términos de las siguientes consideraciones. La actora aduce en su escrito de demanda que el ciudadano Julio César Solís Serrano indebidamente fue postulado por el partido Movimiento Ciudadano, toda vez que la enjuiciante tenía mejor derecho de ser postulada, debido a que el 16 de enero del actual se emitió el dictamen de procedencia del registro de precandidatos y precandidatas a diputados al Congreso del Estado de Morelos para el proceso interno de selección y elección de candidatos y candidatas del Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular. La actora se encontraba en la lista de posición preferente al ciudadano que fue postulado para contender para el cargo de diputado por el quinto distrito electoral de Temisco. Además, que el ciudadano postulado no renunció a su cargo partidista al momento de llevarse a cabo el proceso de elección y selección interna del partido al cual pertenece. En este sentido, ha sido criterio reiterado de los actos de la autoridad administrativa electoral
relacionado con el registro de candidatos generalmente debe ser combatido por vicios propios de la misma autoridad. Es decir, en esta etapa del proceso solo es posible presentar juicio ciudadano cuando los actos que se señalen deben de guardar relación con el actual de recepción de solicitudes, requisitos, sustituciones, cumplimentaciones, por mencionar algunas de las que se especifican en los artículos 177 al 187 del Código de la Materia. Caso contrario, en esta etapa del proceso electoral no es posible impugnar actos partidistas, a menos que lo que se busca contenga una conexión indisoluble entre ellos. Esto es, que no sea posible separar el análisis de las relaciones que se demandan de cada una de las figuras partidistas y autoridad administrativa electoral. En tal estado de cosas, de una simple lectura de su escrito, no se desprende en ningún momento señalamientos en contra de la autoridad administrativa electoral, sino que solo cuestiona acciones que guardan relación al proceso interno de selección, situación que no permite que ahora, con base en el acuerdo del Consejo Distrital antes mencionado, en el cual aprueba el registro del ciudadano Julio César Solís Serrano, puedan ser analizados los disensos esgrimidos, cuando en esencia están encaminados a revocar actos del proceso interno de selección. Por tanto, debe considerarse que los distintos agravios interidos por la actora resultan inoperantes, pues debió controvertir el resultado en su momento oportuno y no en esta etapa del proceso electoral. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente DJDC 133-2015-1, promovido por los ciudadanos Nicolás Borja Valipeña y Narciso Enríquez Ortiz, en contra de los acuerdos de fecha 2 y 3 de abril de 2015, dictados por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y de la validación que realizó el Consejo Estatal Electoral del Instituto referido. En el proyecto de cuenta se propone por no presentado el presente juicio ciudadano por las siguientes consideraciones. Del análisis del escrito de demanda se advirtió que los actores omitieron precisar la fecha de notificación del acto o resolución impugnada, o bien en la que hubieran tenido conocimiento de la misma. De ahí que solamente se constriñeron a señalar como acto impugnado la sustitución de candidatos que se realizó en los acuerdos de fechas 2 y 3 de abril del año 2015, dictado por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Ante tal situación, la ponencia encargada de la instrucción previno a los actores mediante acuerdo de fecha 19 de abril del año en curso. Realizó prevención para efecto de que precisaran la fecha de notificación del acto impugnado, otorgándoles un término de 24 horas contadas a partir de la notificación por estrados, sin que estos contestaran la prevención formulada, previa certificación practicada por la Secretaría General de este Tribunal Electoral Local. En consecuencia, al no haber subsanado los actores la prevención anticipada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del numeral 360 del Código Policial Local, con relación al artículo 340, fracción décima 341 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por lo que resulta improcedente tener por no presentado el medio de impugnación. Es la cuenta, señor presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta. Si no existe intervención, la Secretaria General proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, señor presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Gracias. Magistrado Artino Vilesa Ramírez. Con los proyectos de cuenta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave TJDC-094-2015-1 se resuelve. Primero, resultan fundados los agravios hechos valer por la actora Michelle Fabiola Orantes Capistrán en contra de los actos que reclaman del Consejo Distrital Electoral 2, Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es
en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo INPEPAC-CDE 011-2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral 2 Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en fecha 23 de marzo del año en curso. Tercero, se ordena al Consejo Distrital Electoral 2 Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el considerando quinto infine en un plazo de 48 horas siguientes a la notificación de esta resolución y cumplimentado que sea lo anterior dentro de las 24 horas siguientes, informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento. Cuarto, se deja sin efectos el registro de las ciudadanas Lilian García Díaz y Andrea Díaz Mesa como candidatas a diputada propietaria y suplente respectivamente en el Distrito Electoral 2 en términos del considerando quinto de esta resolución. Ahora bien, por cuanto al TJDC 110/2015-1 se resuelve, primero, resultan inoperantes los agravios hechos valer por el ciudadano David Tacuba García en contra de los actos que reclaman del Consejo Distrital Electoral 7 Jutepec Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en términos del considerando quinto. Segundo, se confirma el acuerdo INPEPAC-CDE 7/08/2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral 7 Jutepec Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fecha 28 de marzo del año en curso. Por cuanto al TJDC 111/2015-1 se resuelve, primero, resultan inoperantes los agravios hechos valer por la ciudadana Araceli Polito Álvarez en contra de los actos que reclaman del Consejo Distrital Electoral quinto con cabecera en Temisco del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en términos del considerando quinto. Segundo, se confirma el acuerdo INPEPAC-CDE EP/07/2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral quinto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana con fecha 28 de marzo del año en curso. Y por último, en relación con las cuentas rendidas, en el juicio ciudadano identificado por el número 133/2015-1 se resuelve, único, se tiene por no presentada la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TJDC/133/2015-1 en términos de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo. Secretaria General, proceda en el segundo punto de la orden del día a dar cuenta con los proyectos de resolución y de sentencia que someto a consideración de este honorable pleno y que se identifican bajo los números T/JDC 093/2015-2, TJDC/097/2015-2, TJDC 105/2015-2 y TJDC /126/2015-2. Con su permiso, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Ervino Avilés Alvarera. En primer lugar, con el expediente identificado con el número TJDC 093/2015-2, promovido por la ciudadana Keila Selene Figueroa Evaristo, en contra del Consejo Distrital Electoral del 10º Distrito con cabecera en Zacatepec, Morelos, y el Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
el Comité Directivo Estatal en Morelos y la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. En el proyecto se razona lo siguiente. En síntesis, la ciudadana Keila Selene Figueroa Evaristo refiere que le causa agravio el acuerdo INPEPAC CDEX 18-2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral del 10º Distrito del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se resuelve lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos, presentada por la coalición denominada por la prosperidad y transformación de Morelos, para contender en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. Sobre lo controvertido por la actora, en el proyecto se propone declarar infundados sus agravios, toda vez que del análisis realizado en el presente asunto se arriba a las siguientes consideraciones. Contrario a lo manifestado por la parte actora, en el sentido de que el acuerdo que se impugna carece de fundamentación y motivación en términos absolutos, se advierte que el Consejo Distrital Electoral X realizó un esquema de antecedentes debidamente fundado y motivado, señalando las diferentes etapas acontecidas en el proceso electoral para arribar a la determinación de resolver la procedencia de la solicitud de registro de la fórmula de Aristeo Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos como candidatos a diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos con base en las atribuciones y facultades que la legislación electoral le otorga. De igual manera, resultan infundados los agravios hechos valer por la parte actora en el sentido de que el Comité Directivo Estatal en el Estado de Morelos y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su presidente, violó las garantías de legalidad, debido proceso, audiencia, certeza, seguridad jurídica y no discriminación al solicitar que se inscribiera como candidato a diputado local por mayoría representativa ante el citado Consejo Distrital Electoral a persona distinta a la hoy actora, siendo que ella ya había sido designada como candidata a la diputación mencionada mediante acuerdo emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 12 de febrero del 2015, pues contrario a lo señalado por la parte actora, la fórmula de Aristeo Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos como candidatos a diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos no fue presentada en contravención al acuerdo emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 12 de febrero del 2015, pues dicha determinación fue modificada por el propio Instituto Político a través de su presidente mediante acuerdo emitido el 15 de marzo del 2015. En segundo lugar, doy cuenta con el expediente número DJS 097-2015-2, promovido por la ciudadana Patricia Socorro Bedoya Zamora en su calidad de aspirante a candidata a síndico municipal de Cuernavaca por el partido Morena, en contra del Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, bajo las siguientes consideraciones. En el proyecto de cuenta se propone declarar infundados los agravios expuestos por la actora, toda vez que no le agravia el acuerdo INPEPAC CME 05-2015 del 30 de marzo último, a través del cual el Consejo Municipal de Cuernavaca determinó su inelegibilidad porque elaboró para el nombrado Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el periodo comprendido del 20 de octubre del 2014 al 19 de diciembre del mismo año, lo cual se corrobora con las diversas documentales que obran agregadas al expediente, sin advertirse que el acto impugnado viole derecho alguno de la integrante. En tercer lugar, doy cuenta con el número de expediente JDC 105-2015-2, formado por motivo del juicio ciudadano promovido por la ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo por su propio derecho en contra del Partido Verde Ecologista de México por la violación de su registro como candidata a diputada local por el 6º Distrito Electoral en el Estado de Morelos. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar infundados los agravios exponidos por la actora y en síntesis aduce como agravio la sustitución
información de su registro como candidata a diputado local por el Distrito 6 electoral en el estado de Morelos por el Partido Político Verde Ecologista de México, violentando sus derechos político-electorales. Se propone declararlo infundado en virtud de que el actual del órgano partidista señalado como responsable no fue en atención al requerimiento realizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo INPEPAC-CE 035-2015, para que diera cumplimiento al principio de paridad y género de manera horizontal, toda vez que dicho órgano partidista había registrado 8 mujeres y 5 hombres, por lo que una vez hecha la sustitución, el INPEPAC, en el ejercicio de sus facultades conferidas en el Código de la Materia, aprobó el registro de dicha candidatura en el acuerdo INPEPAC-CE 051-2015, determinando el cumplimiento del principio de paridad de género de manera horizontal por el Partido Verde Ecologista de México, al haber registrado 7 hombres y 6 mujeres, aunado a que la actora no impugna los acuerdos referidos en su demanda, sino hasta la presentación de su escrito de fecha 16 de abril del presente, considerando que dicha impugnación fue realizada de manera extemporánea, por no tratarse de un hecho desconocido o superveniente. Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México no violentó los derechos político-electorales de la actora. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente TJDC 126-2015-2, formado con motivo del juicio ciudadano promovido por los ciudadanos José Zabaleta Delgado, Crispín Pineda Villanueva, Norma Angélica Montoya Luna y Juanita Sama Novarras, por su propio derecho y en su carácter de candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del municipio de Teratizapán, Morelos, respectivamente, en contra del acta de sesión extraordinaria de fecha 9 de abril del año en curso, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Teratizapán, Morelos, en el que se determina lo relativo al registro de la fórmula de presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del citado municipio. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar por una parte inatendibles y por otra fundados los agravios hechos valer por los actores. Se estiman fundados los agravios hechos valer por los actores, pues se ha sostenido que una fe de erratas es un mecanismo previsto para subsanar las deficiencias o omisiones en que se hubiera incurrido, derivado de la falta de cuidado al escribir, copiar o transcribir un documento o texto. Sin embargo, el nuevo documento, fe de erratas, no debe implicar un cambio de criterio o determinación, sino más bien la corrección del error asentado en un primer momento. Luego, entonces, si bien es cierto que una fe de erratas permite corregir errores gramaticales o de transcripción, también es cierto que no es posible, a través de la misma, modificar alguna determinación previamente aprobada por un órgano administrativo, y más aún tratándose de que dicha fe de erratas tiene por finalidad modificar la planilla de miembros del Ayuntamiento de Teratizapán, Morelos, postulada por el Partido Verde Ecologista. Ahora bien, resulta inatendible la petición de los actores referente a declarar firme el acuerdo INPEPAC CNTL 05 PWF 2015 y la candidatura que ostentan hasta el momento. Lo anterior porque en términos de lo establecido en el artículo 110, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, compete al Consejo Municipal Electoral registrar a los candidatos a integrantes del ayuntamiento respectivo. Es dar cuenta, señor magistrado. Compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto y los proyectos de sentencia. Tengo en cuenta, si no existe intervención, Secretaria General proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. De acuerdo con ustedes. Magistrado Carlos Alberto Cruz Hernández. Mi voto a favor. Gracias. Magistrado Primo Iglesias Barrera. Con los proyectos de sentencia. Magistrado presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave T/JDC/093/2015-2 se resuelve. Primero, resultan imputados
infundados los agravios invocados por la ciudadana Keila Selene Figueroa Evaristo, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Distrital Electoral 10, con sede en Zacatepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos del último considerando de esta sentencia. Por lo que toca al juicio ciudadano identificado bajo la clave 97/2015-2, se resuelve: primero, resultan infundados los agravios hechos valer por la ciudadana Patricia Socorro Bedoya Zamora, mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo, se confirma el contenido del acuerdo INPEPAC/CME-CURE/05/2015, por el que el 30 de marzo del 2014 el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana declaró la inelegibilidad de la ahora actora como candidata a síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por lo que toca al expediente identificado como juicio ciudadano 105/2015-2, se resuelve: único, son infundados los agravios hechos valer por la ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Por último, respecto de la cuenta presentada, en el juicio ciudadano identificado bajo la clave 126/2015-2, se resuelve: primero, se declaran por una parte inatendibles y por otra fundados los agravios hechos valer por los actores José Zabaleta Delgado, Crispín Pineda Villanueva, Norma Angélica Montoya Luna y Juanita Sámano Vargas, lo anterior en términos de las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Segundo, se revoca el acta de sesión extraordinaria de fecha 9 de abril del 2015, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos. Tercero, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, proceda a dar cumplimiento al ordenado en el considerando séptimo de la presente sentencia, en un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, y una vez cumplimentado lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, informe a este órgano jurisdiccional sobre su cabal cumplimiento. Secretaria General, respecto del tercer punto de la orden del día, dé cuenta usted con los proyectos de sentencia y acuerdos plenarios que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Francisco Hurtado Delgado, en relación con los expedientes JDC 079-2015-3 y su acumulado, el RAP 127/2015-3 y sus acumulados, el RAP 129/2015-3, JDC 132/2015-3, JDC 90/2015-3, 96/2015-3 y su acumulado 100/2015-3, así como finalmente el JDC 101/2015-3 y su acumulado. Con justificación, magistrado presidente, y con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de sentencia y de acuerdos plenarios que somete a este pleno el magistrado Francisco Hurtado Delgado. En primer
En primer término, doy cuenta con el número de expediente DEJS 079-2015-3, piso acumulado JS 104. El 11 de abril del 2015 se resolvieron los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano DEJS 079-2015-3, piso acumulado DEJS 104-2015-3, promovido por las ciudadanas María Paola Cruz Torres y Luz María Sandoval Miranda, en contra del registro de la fórmula de presidente y síndico municipal de Cuautla, Morelos, por el Partido de la Revolución Democrática y el resolutivo emitido por el partido referido por el que se designa candidato a síndico municipal de Cuautla, Morelos, en cuya sentencia se resolvió que eran parcialmente fundados los agravios hechos valer por las actoras María Paola Cruz Torres y Luz María Sandoval Miranda. Asimismo, se ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática para que emitiera la designación correspondiente a la candidatura de síndico municipal propietario suplente de Cuautla, Morelos, en los términos precisados en el considerando séptimo de esa resolución, otorgando para tal efecto el término de 24 horas contadas a partir de la legal notificación de la resolución, y en otras 24 horas debía informar a este órgano colegiado sobre el debido cumplimiento. En virtud de lo anterior, con fecha 17 de abril del año en vigor, se recibió en la oficialía de partes de este tribunal, escrito y signado por el ciudadano Héctor Miguel Bautista López, en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual requiere dar cumplimiento al ordenado en la resolución de mérito, remitiendo en original el acuerdo ACEN 121-2015, mediante el cual se designa a la CC Sandra Lucía Barón Narciso y Janet Rodríguez Neri como candidatas a la sindicatura de Cuautla, Morelos, como las aspirantes más aptas para representar a su instituto partidista, fundando y motivando la causa de su decisión, de acuerdo a lo ordenado mediante la resolución de fecha 11 de abril del año que transcurre. En estas condiciones, a juicio del Pleno de este Tribunal Colegiado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática cumple formalmente con lo dictado en la sentencia del 11 de abril del 2015, por lo que resulta procedente decretar el cumplimiento de la ejecutoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, doy cuenta con el acuerdo plenario de cumplimiento relativo a los expedientes TERAP 127-2015-3 y sus acumulados 128 y 129. En el acuerdo primigenio se otorgó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación correspondiente para que resolviera la impugnación presentada por el Partido de la Revolución Democrática y 24 horas más para que informara sobre ello. Así, el 20 de abril del año en curso, mediante oficio número IPEPAC CE 535-2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana remitió a esta autoridad copia certificada del acuerdo por el que se resuelve el recurso de revisión número IPEPAC REP 047-2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo IPEPAC CME UER 016-2015, por lo que, al haber acatado lo ordenado en el acuerdo plenario dictado el 14 de abril del 2014, resulta procedente decretar el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 14 de abril por parte del Consejo Estatal Electoral. Asimismo, doy cuenta con el número de expediente DEJS 132-2015-3, promovido por la En el presente juicio se actualiza la causal de procedencia contenido en las fracciones tercera, sexta del numeral 360 en correlación con los numerales 340 y 341 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. En este sentido, mediante acuerdo de fecha 17 de abril de la presente anualidad, se requirió a la promovente a efecto de que aclarara su pretensión, es decir, que precisara el acto o resolución impugnada, para que en un plazo de 24 horas cumpliera con el registro establecido en la fracción quinta
del artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mediante proveído de fecha 22 de abril del año en curso, se hizo constar el incumplimiento por parte de la actora. De lo anterior, toda vez que la ciudadana Mireya López Avilés, actora en el juicio ciudadano que nos ocupa, omitió cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 360, fracciones tercera y sexta, en correlación con los numerales 340 y 341 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. No obstante, el apercibimiento realizado mediante proveído de fecha 16 de abril del año en curso omite hacer mención expresa y clara de los agravios que causa el acto impugnado, los preceptos violados. Lo anterior, al acreditarse la causal de improcedencia en estudio y dado que el juicio que se resuelve no ha sido admitido, es factible decretar su desechamiento de plano. Es importante destacar que el legislador estableció a favor de los precandidatos una acción genérica para que estén en actitud de velar por el adecuado desarrollo y resultado del proceso interno. En esas condiciones, debe estimarse que los precandidatos registrados cuentan con interés jurídico para impugnar los actos derivados del proceso electivo interno del partido político en el que participan, sin que en ese caso sea exigible para su autorización demostrar que la reparación de la violación alegada les pueda generar un beneficio particular. Por lo tanto, la actora debió de haber agotado las instancias intrapartidistas para poder combatir la validación del registro de candidatos a diputados del Congreso local y presidentes municipales por los diferentes partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2014-2015 en el Estado de Morelos, publicada el 8 de abril de la presente anualidad en el periódico oficial Tierra y Libertad. Por otro lado, doy cuenta con el número de expediente TJS 090-2015-3, promovido por el ciudadano José Luis Mesa Rodríguez, en su carácter de candidato propietario electo del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, en contra del acuerdo dictado por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en Tepoztlán, Morelos, de fecha 28 de marzo de 2015, que nombra a la ciudadana Marisol Mesa Victoriano como candidata propietaria a contender para presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, por el Partido Revolucionario Institucional para el periodo constitucional 2015-2018. A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resultan infundados los conceptos de agravio que hace valer el ciudadano José Luis Mesa Rodríguez por las siguientes consideraciones. De las constancias que obran en autos del expediente motivo del presente juicio, se desprende que con fecha 12 de noviembre de 2014, mediante acuerdo número INTEPAC CE 0020-2014, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se aprobó el registro de convenio de coalición flexible denominado por la prosperidad y transformación de Morelos, para postular candidatos a cargo de diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de mayoría relativa y candidatos a cargo de presidentes municipales y síndicos para el periodo 2015-2018 respectivamente, integrado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. En sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo del 2015, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo INTEPAC CEE 035-2015, mediante el cual determinó lo relativo al cumplimiento de aplicación de la paridad de género para el registro de candidatos a los cargos de diputados locales por ambos principios, así como integrantes de los ayuntamientos en el Estado de Morelos. En ese sentido, se precisa que la coalición denominada por la prosperidad y transformación de Morelos, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, sí cumplió con la paridad de género de manera horizontal y vertical correspondientemente en el Estado de Morelos. El Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, determinó como procedente el presente registro de candidatos a presidente municipal y síndico propietario y suplente, respectivamente, integrantes de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015 por la coalición denominada por la prosperidad y transformación de Morelos,
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. En tal sentido, fue totalmente apegada al derecho, vigilando en todo momento los principios máximos de legalidad en materia de paridad de género, que obliga a los partidos de manera objetiva a respetarlo en su ámbito internacional, nacionales y locales. Por tanto, la determinación efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la resolución pronunciada con número de acuerdo INPEPAC CME 2103-2015 de fecha día 28 de marzo del año 2015 fue respetando en todo momento la paridad de género en forma horizontal y vertical, y en ningún momento este referido Consejo Municipal vulneró sus derechos político-electorales que se duele el actor en el presente juicio, ya que actuó bajo los principios de legalidad, certeza jurídica y paridad de género, tal cual como lo ordenan los dispositivos legales. Asimismo, doy cuenta con el número de expediente PJSS 096-2015-3, piso acumulado 100, promovido por los ciudadanos Elías Sánchez Terán y Yasmín Rubí Patiño, quienes promueven por su propio derecho y en su carácter de aspirantes a presidente municipal y aspirante a la candidatura de síndico, ambos del municipio de Jutepec, Morelos, respectivamente, del Partido Verde Ecologista de México, con motivo de la negativa de registro como candidatos por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Así, la litis del presente asunto se constriñe en determinar si el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana vulneró sus derechos a ser votados al cargo de candidato electo del Partido Verde Ecologista a presidente municipal de Jutepec, Morelos, y a síndico municipal. A juicio de este Tribunal Electoral, resultan infundados los conceptos de agravio que hacen valer los promoventes, ya que el registro de los candidatos a presidente y síndico para Jutepec, Morelos, obedece al cumplimiento del resolutivo cuarto del acuerdo INPEPAC CEE 034-2015 para la coalición flexible denominado por la prosperidad y transformación de Morelos, para postular a candidatos al cargo de presidentes municipales y síndicos para el periodo 2015-2018, integrados por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, donde en este caso no figuraron los impetrantes ni tienen un derecho adquirido para ser registrados por la coalición citada, por lo que se confirma el acuerdo INPEPAC CME-UTP 013-2015 de fecha 31 de marzo de 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobó el registro de los ciudadanos Rafael Reyes y Luz Bertila Ponce Beltrán como candidatos a presidente municipal y síndico municipal de Jutepec, respectivamente. Finalmente, doy cuenta con el número de expediente TJS 101-2015-3, piso acumulado 102, promovido por los ciudadanos María del Socorro Castro Mejía y Luis Felipe Soto Morales, en su calidad de aspirantes a la candidatura de síndico municipal y presidente municipal de Yautepec, Morelos, respectivamente, en contra del no registro de las referidas candidaturas por parte del Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. La actora María del Socorro Castro Mejía compareció a ponencia y se desistió de su acción el 19 de abril del año en curso, por lo que en la parte que le corresponde al expediente TJS 101-2015-3 se ordenó su sobreseimiento. Por los agravios exprimidos por el promovente Luis Felipe Soto Morales, se considera infundado, ya que el órgano provincial municipal electoral de Yautepec, Morelos, aprobó el registro del Partido Verde Ecologista de México con el objeto de dar debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo INPEPAC CEE 035-2015 de fecha 20 de marzo del año en curso, relativo al cumplimiento de la aplicación de la paridad de género y lineamientos para el registro de candidatos
integrantes de los ayuntamientos en el estado de Morelos, lo que implica que su actuar fue en estricto apego al principio de legalidad, por lo que procede confirmar el acuerdo número INPEPAC-CME-YAU 013-2015 de fecha 31 de marzo del año 2015. Son las cuentas, señor presidente. Magistrados, está a su consideración los proyectos de sentencia y acuerdos plenarios. Si no existe intervención, Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Pino Avilés Salvadera. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Carlos Alberto Huigui Hernández. De conformidad con los proyectos. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente con la clave JDC 079-2015-3 y su acumulado, se acuerda, primero, se decreta el cumplimiento de la sentencia de fecha 11 de abril del 2015 por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática por las razones precisadas en la parte considerativa del presente acuerdo. Segundo, infórmese a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, del cumplimiento a la resolución emitida en los expedientes TJDC 079-2015-3 y su acumulado TJDC-104-2015-3 del presente acuerdo plenario y remítase copia certificada del acuerdo AQ-CEN-121-2015. Por lo que toca a la cuenta del acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia dictada en los tocas TRAP 127-2015-3 y sus acumulados, se acuerda. Único, se decreta el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 14 de abril del 2015 por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En lo que corresponde al juicio ciudadano 132-2015-3, se acuerda. Único, se tiene por no presentada la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TJDC-132-3 en términos de las consideraciones vertidas en el acuerdo recientemente aprobado. Por lo que toca a la sentencia en el juicio JDC-090-2015-3, se resuelve. Primero, resultan infundados los agravios hechos valer por el ciudadano José Luis Mesa Rodríguez en el juicio para la protección de los derechos político-electorales en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo de número INPEPAC-CME 21-03-2015 de fecha 28 de marzo del año 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Tepoztlán, Morelos. Tercero, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, del cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo plenario en el expediente SDF-JDC 191-2015 de fecha 31 de marzo del 2015. Por lo que toca al juicio ciudadano 096-2015-3 y su acumulado, se resuelve. Primero, resultan infundados los agravios hechos valer por los actores Elías Sánchez Terán y Yasmín Rubí Patiño Ávila en términos del considerando sexto de la presente sentencia.
Segundo, se confirma el acuerdo INPEPAC-CME-JUTEPEC-013-2015 de fecha 31 de marzo del año 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobó el registro de los ciudadanos Rafael Reyes y Luz Bertila Ponce Beltrán como candidatos a presidente municipal y síndico municipal de Jiutepec, respectivamente. Por último, respecto de la cuenta presentada, en el expediente del juicio ciudadano 101/2015-3 y su acumulado, se resuelve: primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ejercido por la ciudadana María del Socorro Castro Mejía, en términos del considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, resultan infundados los agravios hechos valer por el ciudadano Luis Felipe Soto Morales en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo de número INPEPAC-CME-JAUT-013-2015 de fecha 31 de marzo del año 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Por último, Secretaría General, proceda a dar cuenta con los proyectos de acuerdo que somete a consideración la Secretaría General de este órgano. Con tu autorización, magistrado presidente, con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de acuerdo plenario que presenta al Pleno la Secretaría General de este Tribunal Electoral. En primer lugar, doy cuenta con el número de expediente TR 137-2015 promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. El Pleno de este órgano jurisdiccional ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que el asunto del encausado fuera tramitado como recurso de revisión, a fin de dictar una resolución conforme a lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Consejo Estatal Electoral, se advierte que el 17 de abril del 2015 dictó la resolución correspondiente en la que determinó sobreseer el recurso de revisión planteado al considerar que los agravios expuestos por los recurrentes son improcedentes, al actualizarse la hipótesis señalada en la fracción octava del numeral 360 y fracción segunda del artículo 361, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. En estas condiciones, a juicio del Pleno de este órgano jurisdiccional, resulta procedente decretar que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana está dando debido cumplimiento al acuerdo plenario en el sentido de informar a este órgano la sentencia recaída dentro del medio de impugnación de mérito. En segundo término, doy cuenta con el acuerdo plenario relativo al oficio remitido por la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el presente asunto, el promovente Rafael Ayala Alvarado, en su carácter de aspirante a segundo regidor propietario del municipio de Yautepec, Morelos, promueve recurso de revisión en el cual reclama la modificación de la estructura de la primera planilla a la presidencia municipal por parte del ciudadano Omar Casarrubias. En atención a lo mencionado en el párrafo que precede, este órgano jurisdiccional electoral considera que el medio de impugnación que hace valer el promovente como recurso de revisión es en realidad un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues el actor es un ciudadano quien se ostenta con el carácter de aspirante a segundo regidor propietario del municipio de Yautepec, Morelos, que reclama la no aprobación de su solicitud de registro como candidato a regidor propietario, acto que atribuye al Consejo Municipal Electoral de esa población.
Por lo anterior, este tribunal advierte que el medio de impugnación que hace valer el promovente es un juicio ciudadano, por lo que procede su análisis dentro del marco normativo que rige a dicho medio de defensa local. En virtud de lo antes expuesto, es conveniente prevenir al enjuiciante toda vez que su escrito de demanda no reúne los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. En consecuencia, requiérase al promovente para que en el caso de 24 horas contado a partir del momento en que sea legalmente publicado el presente acuerdo dé cumplimiento a los requisitos establecidos en las fracciones tercera, cuarta, quinta y décima del artículo 340, así como los que menciona el numeral 343, inciso A, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Lo anterior, con el procedimiento de que en caso de no satisfacer dentro del plazo antes señalado los mencionados elementos de procedibilidad del medio de impugnación que nos ocupa, se tendrá por no presentado el recurso, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 341 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Son las cuentas, señor presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración los proyectos de acuerdo. Si no existe intervención, secretaria general, proceda a tomar la votación respectiva. Con su indicación, magistrado presidente, magistrado Carlos Alberto Julio Hernández. Gracias. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Gracias. Magistrado Tino Avilés Barrera. Términos de los acuerdos. Gracias. Magistrado presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el recurso de apelación identificado con la clave RAP 137/2015 se acuerda, único, se decreta el cumplimiento del acuerdo plenario del 14 de abril del 2015 por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales Participación Ciudadana. Y por lo que toca al expediente sin número del que se ha dado cuenta, se acuerda, primero, es procedente reencauzar la vía de impugnación intentada por el ciudadano Rafael Ayala Alvarado a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se autoriza a la Secretaría General de este tribunal a efecto de que integre el expediente realizando la anotación correspondiente en el libro de gobierno con el número de toca electoral que corresponda. Tercero, se ordena prevenir al ciudadano Rafael Ayala Alvarado para efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en un plazo de 24 horas siguientes a la notificación practicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado el presente juicio, con fundamento en el artículo 341 del Código de la materia. Al haberse agotado, compañeros magistrados, la orden del día para el que fue convocada esta sesión pública, siendo las 12 horas con 50 minutos del día de la fecha del 25 de abril del año en curso, se da por concluida esta. Buenas tardes a todos.